Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este video fundamental en el cuidado de la salud. Vamos a ver qué son los probióticos, cuál es la importancia que ellos tienen en nuestra salud, cuáles son las principales fuentes de probióticos que tenemos que tener en cuenta en nuestra nutrición y adicionalmente si los podemos o no suplementar. ¿Dónde están los suplementos de los probióticos? Probióticos claves para un intestino feliz y un cuerpo saludable. Tenemos que decir que los probióticos hoy son una área de investigación gigante en la medicina y en la nutrición. Y es un campo abierto en el cuidado de la salud y también clave en mantener una dieta saludable, que haga posible cuidar una masa de microorganismos que están presentes en el tubo digestivo, en el intestino, y que hoy lo llamamos microbiota. Esa microbiota es parte fundamental del cuidado de la salud, del cuidado de la vida. Es tal el impacto que estos probióticos tienen que hoy no hay duda en la ciencia médica de su relación muy estrecha con trastornos gastrointestinales, con enfermedades metabólicas, enfermedades inmunológicas e incluso enfermedades mentales y neurológicas, cuando esos probióticos no los tenemos en cantidades suficientes en nuestro organismo. Expliquemos entonces qué son los probióticos. Y vamos a decir que los probióticos son microorganismos vivos, es decir, bacterias, bacilos, levaduras, que se encuentran en forma natural en alimentos que están fermentados o que se añaden a productos alimenticios y también a suplementos dietéticos o dietarios. Probióticos son microorganismos. Alguien podría pensar, ¿cómo así que estamos llevando a nuestro organismo bacterias, levaduras, bacilos? Pues sí, estamos llevando microorganismos a nuestro cuerpo para que nos cuiden. Eso es la microbiota. Es un equilibrio entre microorganismos, algunos de los cuales nos agreden, pero otros millones nos están cuidando permanentemente. Desde la boca hasta el ano, desde la piel hasta los órganos internos, todos son absolutamente cuidados. Ahora bien, para considerar que un microorganismo es probiótico, tiene que tener unas condiciones. Obviamente. Por lo tanto, la primera condición es que esos probióticos, esos microorganismos, deben ser seguros para el consumo humano. No deben causar ningún tipo de enfermedad y tampoco efectos adversos significativos en nuestro organismo. Número 2, deben sobrevivir al paso por todo el tubo digestivo. Por ejemplo, tienen que ser capaces de resistir los ácidos que hay en el estómago o las enzimas digestivas que hay desde la boca hasta todo el tubo de nuestro intestino. Es decir, deben ser microorganismos resistentes. Número 3, deben colonizar el intestino. Es decir, para eso los estamos llevando allá. Deben ser capaces de adherirse a la capa más interna del intestino que se llama la mucosa intestinal. Y allá en esa mucosa intestinal, dentro del intestino, se multiplican por millones. Calculen ustedes que más o menos entre 1.5 y 2.5 kilos de nuestro peso se debe a microorganismos que son microscópicos. Eso vale la pena decirlo, pero es difícil de entender. Adicionalmente, esos probióticos deben conferir beneficios a la salud, como ya hemos dicho. Deben ser capaces de luchar en pro de nuestra salud. Deben tener efectos positivos, demostrables en la salud de las personas que estamos cargando con esos probióticos. Esos elementos hacen que los podamos consumir de una manera segura y debemos tenerlo en cuenta en nuestra alimentación o en forma de suplementación. ¿Cómo vamos a clasificar esos probióticos? Bueno, los probióticos se clasifican principalmente por su función de su género o especie o cepa. Los géneros más comunes que nosotros hemos venido utilizando como probióticos son, por ejemplo, el género Lactobacillus. Lactobacillus, como su nombre lo dice, son bacterias tipo bacilo que son ácido-lácticas y que se encuentran en el tracto gastrointestinal y escuchen bien, y en la vagina de las mujeres. Allí están haciendo protección para que no haya infecciones vaginales, sobre todo en el contacto en la relación sexual. Algunas especies de esos lactobacilos se utilizan en la producción de alimentos fermentados. Por ejemplo, cuando hacemos yogur, cuando hacemos kéfir, estamos utilizando lactobacilos, es decir,
producimos alimentos fermentados y allí se multiplican esos bacilos. Otro género se llama Bifidobacterium. Este género es muy importante. También son ácidos lácticos que residen en el intestino grueso, en el colon, y son conocidos por su capacidad para fermentar carbohidratos complejos y producir ácidos grasos de cadena corta. Eso está allí en el intestino, clave como para hacer los procesos de absorción de nutrientes, pero ayudándonos a fermentar esos carbohidratos complejos y produciendo ácidos grasos de cadena muy cortica. ¿En qué consiste su beneficio? Bueno, van a aportar equilibrio a nivel intestinal. Esa fermentación que ocurre por esos carbohidratos y por esos ácidos grasos nos está ayudando a incorporar esos microorganismos. Hay otro género muy importante para tener en cuenta. Este es de levaduras y se llama Saccharomyces. Esas Saccharomyces son levaduras, es decir, están dentro del reino de los hongos, que incluyen varios tipos, bastante conocidos con nombres muy raros. Los nombres no importa tanto, pero sí va a ser muy importante tener en cuenta que estamos llevando bacterias y ahora estamos llevando levaduras de hongo. Esas levaduras de hongos utilizadas como probiótico nos ayudan a prevenir, escuchen bien, prevenir y tratar la diarrea cuando está asociada a haber consumido antibióticos. Muchas personas después de un tratamiento con antibióticos para una infección intestinal, urinaria, respiratoria en la piel, lo que hicimos fue acabar con los microorganismos benéficos que hay en nuestro tubo digestivo. Bueno, estas levaduras nos van a ayudar a recuperar esa flora que se perdió por la diarrea producida por los antibióticos. Miren la importancia de esos tres grandes géneros y los debemos llevar en forma equilibrada, no uno solo de ellos. Debemos llevar los tres géneros que están en distintas fuentes, como se los voy a contar un poco más adelante. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen por los probióticos? Lo primero es que ellos están modulando nuestra microbiota intestinal, es decir, están haciendo equilibrio entre todos esos microorganismos que hay allí en el tubo digestivo y que pueden obviamente alterar en cualquier momento esa microbiota intestinal. La modulación que están produciendo los probióticos es ayudando entonces a conservar crecimiento de esas bacterias beneficiosas, no patógenas, sino bacterias saprofitas y reduciendo la presencia de las bacterias que nos hacen daño, las patógenas. También obviamente están fortaleciendo la barrera intestinal. Los probióticos están actuando como una barrera, es decir, nos ayudan en el papel que juegan las bacterias y sus toxinas dentro del intestino. Esa barrera consiste en no dejar absorber esas toxinas hacia el tubo, hacia el torrente circulatorio, hacia el torrente sanguíneo, hacia nuestra circulación. Entonces allí se forma una barrera protectora para no invadirnos de microorganismos. Número 3, ayudan a producir sustancias antimicrobianas, bacterias que producen antibióticos, podríamos decir así. Esas bacterias se convierten en un laboratorio de producir sustancias antimicrobianas que van a actuar cuando lo necesitemos. Producen sustancias como bacteriocinas y ácidos orgánicos que inhiben el crecimiento de bacterias patógenas. Es un verdadero laboratorio. Producen bacterias que producen sustancias que acaban con bacterias y con ácidos que están allí protegiendo e inhibiendo el crecimiento de bacterias que no necesitamos, esas bacterias que son absolutamente dañinas para nuestro organismo. Otro beneficio es que es un inmunomodulador. Eso quiere decir, modula nuestro sistema inmunológico. Los probióticos pueden interactuar con las células del sistema inmunológico, los glóbulos blancos, por ejemplo, que tienen todos ellos especialidades distintas, unos para atacar alergias, otros para atacar virus, otros para atacar bacterias y así sucesivamente, y nos ayuda a estimular la respuesta inmune cuando estamos siendo atacados por esas bacterias que nos hacen daño. Todos estos son los beneficios. Y hay más. Definitivamente tienen un papel muy importante en la regulación de las emociones a nivel de la salud mental y del cuidado a nivel neurológico de nuestro cerebro. Ese es un papel fundamental que apenas estamos empezando a explorar
y a entender. ¿Y cómo regula eso? Bueno, hay un eje intestino-cerebro, que nos está ayudando a obtener información de cómo está esa microbiota y cómo nuestro cerebro puede actuar para inhibir o para activar otras sustancias que están relacionadas con esa microbiota. Estos son grandes beneficios que tenemos por los probióticos de los que estamos hablando. Bueno, ¿qué sabemos hoy de los probióticos y por qué tanta importancia en el tratamiento de muchas enfermedades? La investigación nos ha probado que los probióticos han sido capaces de generar una gran cantidad de evidencias clínicas, científicas, que han ido probando los beneficios que se tienen. Suficientes investigaciones apoyan la prevención de trastornos gastrointestinales, asociados, por un lado, a el consumo de antibióticos, por ejemplo, la diarrea por antibióticos y la enfermedad inflamatoria intestinal. Número 2, nos ayuda a prevenir alergias y a darle tratamiento a alergias. Una dermatitis atópica o una rinitis alérgica podría tener que ver con mal abastecimiento de los probióticos. Número 3, infecciones. Los probióticos pueden reducir el riesgo de infecciones a nivel respiratorio, a nivel urinario, incluso a nivel intestinal. La salud metabólica depende enormemente de los probióticos. Nos ayudan a regular el azúcar en la sangre y a reducir los niveles de colesterol. Y ya decíamos que la salud mental se ve absolutamente favorecida en sus emociones por una conexión cada vez más clara entre microbiota y cerebro. Los probióticos tienen un papel en la mejora del estado de ánimo y en bajar o reducir los niveles de ansiedad y de depresión. ¿Cómo y en dónde están los probióticos? Bueno, allí tenemos que seleccionar muy bien esas diferentes cepas de las que ya estábamos hablando. No todos los probióticos son iguales y eso es muy importante para poder saber elegir esos probióticos que vamos a ingerir para que hagan parte de nuestra biota intestinal. Los probióticos eventualmente podrían interactuar con algunos medicamentos. Allí se vuelve muy importante la asesoría de tu médico de confianza. Principales fuentes de probióticos. Número 1, los alimentos fermentados. Esos alimentos fermentados son ricos en probióticos debido a un proceso de fermentación en el que los microorganismos que nos benefician están transformando los azúcares en un proceso de fermentación. Ejemplo, el yogur, que es especialmente básico en el cultivo de microorganismos vivos y activos. El yogur natural sin azúcar, por ejemplo, el yogur griego, excelente probiótico. El kéfir, que es una bebida fermentada, muy similar al yogur, pero con una mayor diversidad y densidad de microorganismos beneficiosos. El chucrut, que es el repollo fermentado, rico en bacterias de ácido láctico. Chucrut es una poderosa fuente de probióticos. El kimchi, un plato coreano a base de col fermentada y también con algunas especies, nos da una variedad de probióticos muy importante. La kombucha, una bebida fermentada a base de té, es muy conocida por sus propiedades probióticas, pero adicionalmente tiene muy importante cantidad de antioxidantes, aquellos que retiran radicales libres de oxígeno. El tempeh es un producto de soya fermentada. Todo esto lo podemos hacer en casa. Es originario de Indonesia, se consigue como tal en el comercio, pero también lo podríamos estar haciendo. El miso es como una forma de pasta de soya fermentada, utilizada en la cocina japonesa, rico en probióticos y rico en enzimas digestivas. Por allí podemos utilizar esos dos beneficios. Los encurtidos, por ejemplo a base de pepinillo o de aceitunas, también son ricos en probióticos de una forma natural y además no contienen vinagre, los encurtidos, que puede ser una buena fuente de probiótico y evita esa presencia del vinagre. El pan de masa madre. La fermentación natural de masa madre produce bacterias de ácido láctico que son, ya sabemos, beneficiosas como probióticos. Y los quesos madurados, algunos quesos como el cheddar, el gouda, el mozzarella, contienen probióticos que hacen que se desarrolle en el proceso de maduración
maduración y fermentación están presentes en ese proceso. Ahora bien, hay forma de suplementar los probióticos. Ya hoy tenemos suplementos dietarios suficientes en el comercio que nos pueden ayudar a incorporar esos lactobacilos acidófilos que vienen empaquetados y que los podemos consumir sobre todo cuando hemos tenido infecciones o diarrea. El Bifidobacterium bifidum es una bacteria probiótica importante y está como suplemento. Nos ayuda en la función intestinal y ayuda a reducir inflamación. Ese es otro dato y doble acción que podríamos estar aprovechando. El Lactobacillus rhamnosus, esa cepa ha demostrado tener efectiva capacidad de tratamiento en la diarrea por antibióticos que estuvimos tomando para enfrentar cualquier tipo de infección. ¿Qué consumir y cómo consumirlo? Bueno, los alimentos fermentados pueden ser parte fundamental de un desayuno, de un almuerzo o de una comida. Los podemos preparar en casa o los podríamos conseguir ya preparados. Y en cuanto a los suplementos, sobre todo aquellas personas que no tienen una dieta variada, una dieta balanceada, que no consumen alimentos fermentados periódicamente, esas personas tienen que considerar la posibilidad de suplementos dietarios. La variedad y la calidad es muy importante. ¿Variedad por qué? Porque cada suplemento tiene un grupo de bacterias distinto a otro suplemento. Y la variedad va a lograr el equilibrio. Y el equilibrio va a ayudar a que la microbiota intestinal también esté en equilibrio. Entre bacterias buenas, saprofitas y bacterias malas, pero además también en equilibrio de probióticos. Es decir, que la fuente de los probióticos no debe ser una sola. Debemos estar variando esas diferentes. Espero que esta información sea muy útil para todos y nos ayude a entender el mundo de los probióticos. Y un poco más adelante te voy a hablar de los prebióticos y de los posbióticos. Otro reino, otro mundo gigante que está favoreciendo la salud de todos y cada uno de nosotros. Nos vemos en un nuevo video.